usted, levante sus manos. Usted ha venido a exaltar al Rey. Usted ha venido a despojarse de sus cargas. Usted ha venido a entregar al lugar y al tiempo correcto todo aquello que le aqueja. Cada vez que el Señor se manifiesta en esta casa, es mayor mi evidencia de que esta casa no ha sido levantada por hombre y emoción alguna, sino ha sido puesta por Dios con un propósito suyo. Yo le invito en esta hora que usted con sus propias palabras le exprese a Dios cuán agradecido usted está con Él. Yo lo estoy, aún por el soplo de este momento que hablo y por el pálpito de mi corazón en este momento que estoy frente a ustedes. Yo estoy agradecido a mi Dios, porque Jehová ha cumplido en mí un propósito hasta el día de hoy, pero aún no ha llegado al final, razón por la cual aún estoy acá, deambulando para cumplir como pionero suyo, como publicador de su verdad, para que sea cumplido su sueño a través del propósito que ha plasmado en mí. Padre, cada vez es más evidente tu presencia, oh Rey. La sensibilidad que en el Espíritu me hace reconocerte en este lugar, oh Padre, me hace expresar todo lo maravilloso que tú has hecho a lo largo de mi existencia. Más de 63 años ya. Porque el apóstol Pablo en Gálatas 1:15, como mismo Jeremías 1:5 lo dice, que desde el vientre de mi madre para esto tú ya me habías sido separado. Mi Dios, yo en esta hora me deleito en tu presencia, Padre. No quiero que la presencia de tu agua llegue a mis rodillas o a mi pecho. Quiero sumergirme en la presencia de tu divino Espíritu, para que en el día de hoy, oh Rey de Gloria, sea un día único en mi existencia, donde quede grabado en mi corazón que en este día, oh Padre, tú hiciste proeza a tu pueblo, que tu presencia, oh Dios, marcó diferencia, que irrumpiste y que expulsaste a todo espíritu contrario a ti que quizá hubiera estado en este lugar, oh Padre. Gracias, mi Dios, porque tus promesas son evidencia, tus promesas son verdad, y tu palabra, que es fiel y verdadera, oh Dios, las mantiene hasta el día de hoy firmes, para que caminemos sobre esas obras perfectas que tú has preparado para cada uno de nosotros. Mi Dios, en esta hora nos disponemos, oh Padre, a que tú hables a nuestras vidas. Expresamos en alabanza y adoración nuestro agradecimiento a ti. Te hemos reconocido que tú eres nuestra majestad, y solo a ti, oh Padre, y por ti existimos, para poder cumplir nuestro propósito. Tu palabra declara en el Salmo 156 que todo lo que respire te alabe, oh Padre, y hemos llegado como mortales con el pálpito tuyo, con el respirar tuyo, Padre, para poder, oh Dios, expresarte nuestro agradecimiento en alabanza. Sé tú el centro de este lugar, oh Padre, sea tu presencia el centro de esta casa, porque es un altar en el incienso que se ha ido levantando para que tú, oh Dios, proclames tu presencia y tu favor sobre cada uno de nosotros. Te bendecimos, Rey de Gloria, te exaltamos y te damos las benditas gracias. En el nombre bendito de Cristo Jesús, tu Hijo amado, te expresamos con acción de gracias. En el nombre de Jesús. Y el amado pueblo de Dios, a través de esta ofrenda de palma, dice al Todopoderoso en esta bendita hora: amén, amén, amén. Déselo fuerte al Todopoderoso en esta bendita hora. Amén, amén. Damos gracias a nuestro Dios que nos permite un servicio más, mis amados. Digo, un servicio nuevo, un servicio en el que Él se glorificará. Doy gracias a mi Dios porque hemos comenzado la competencia de la fe, hemos corrido la carrera, pero como dijo el apóstol Pablo, nuestra firma, cuando nuestro nombre fue inscrito en el libro de la vida, no fue cuestión de un día, una semana, un mes, un año, no. Es por existencia sobre la faz de la tierra que nosotros hemos firmado contrato. Así es de que como parte del ejército de Dios no podemos desertar, no podemos retirarnos, porque entonces la ley caerá sobre nuestras vidas.
como lo hace en cualquier ejército de cualquier país. Pero en esta hora Dios me envía con un propósito nuevo, su palabra misma, para que podamos entonces ahondar en ella. Y ya que está puesto de pie mi amado pueblo, yo doy gracias a mi Dios por la vida de cada uno de ustedes, me gozo, disfruto. La palabra declara que aunque padre y madre te dejaren con todo y eso, Jehová Dios te recogerá. Amén, así es de que, así como está puesto de pie, amado pueblo, yo lo invito a que vayamos a la palabra del Señor. La abramos en el libro de Santiago. El apóstol Santiago, quiero que vayamos a él y la abramos en el capítulo 2. Vamos a ver sus versículos del 1 al 13, una palabra poderosa. Yo le pido en el amor de Cristo que usted se concentre en la palabra. Los niños en el día de hoy van a quedar acá recibiendo la enseñanza o van para allá. Pues los niños entonces los invitamos a que tomen su lugar entonces, los niños de 1 a 13 menos un día, para que vayan a su clase, porque ya los que tienen 13 cumplidos, pues ya pasan a ser parte de la congregación. Amén. Así es de que los niños que van a recibir la enseñanza de Dios a su nivel de niños, les invitamos a que pasen. Amén. Pero los que nos quedamos, yo lo invito, le dije ya que vayamos al libro de Santiago y lo abramos en el capítulo 2. Vamos a ver sus versículos del 1 al 13 y vamos a leer la palabra del Señor, que ya es bendita, y dice así en el libro de Santiago, capítulo 2, versículos del 1 al 13. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Vamos a orar. Padre amado, en esta hora, oh Rey, yo me planto una vez más delante de tu pueblo con un único propósito: traer tu palabra, traer tu verdad, oh Dios, para que nos direcciones, nos des luz, para poder caminar, oh Padre, en este mundo que cada vez, oh Dios, se pierde más en el poder de las tinieblas, puesto que se ha convertido en enemigo tuyo. Mi Dios, yo te pido en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, que te manifiestes sobre la vida de cada uno de aquellos que escucharán tu palabra, tanto presentes como aquellos que a través del medio que has abierto, Padre, escucharán tu palabra. Que seas tú fomentando tu verdad en sus corazones, alimentándolos, Padre, que sean inyectados con su verdad y quede plasmada tu palabra del día de hoy en ellos, para que lo usen como un estilo de vida. Mi Dios, yo te bendigo por la oportunidad nueva que me das de poder estar acá al frente, oh Dios, para ser un expositor de ella, y mis labios sean usados, Padre, con ese único propósito de que tú hables a tu pueblo a través de ellos. Gracias, mi Dios, te damos. Sea tu manifiesto en todo momento en este lugar, oh Padre. En el nombre de Cristo Jesús te oramos con acción de gracias. Y el amado pueblo de Dios dice: amén, amén. Pueden sentarse, mis amados. Gracias damos a nuestro Dios por esta nueva oportunidad que nos da de estar acá
Así de que en el día de hoy, amado pueblo, vamos a ver lo que es la ley real. El título que el Señor pone en mi corazón es la ley real. Hay muchas leyes, usted se ha dado cuenta, la misma Biblia nos da diferentes leyes, la ley de la reciprocidad, la ley del tesoro, la ley de oro, diferentes leyes, pero hoy vamos a hablar de lo que se conoce bíblicamente como la ley real, la ley superior, la ley que es la mayor entre todas las leyes que usted pueda ver. No digo solo en la Biblia, sino digo todas aquellas donde a través de Romanos 3 el Señor estableció de que todas las leyes que han sido establecidas acá en la tierra fueron instituidas por Dios para que nosotros como comunidad pues, nos sometiéramos a ellas. Amén, así de que estoy hablando de una ley que trae plasmado un propósito superior, un propósito mayor, un propósito que cubre todas las leyes que usted pueda imaginar. Cualquier ley que usted considere que el hombre está sometido a ella, esta que el Señor pone en el día de hoy es una ley que sobrepasa cualquier otra ley. Así es de que en el día de hoy vamos a ver, como dije ya, lo que el Señor me permite titular la ley real. La ley verdadera, la ley que viene directamente del Rey. Por eso es real, porque es realeza, porque viene de un fundamento, de una autoridad que es inamovible, de la cual no se puede siquiera dudar si será o no verdadero su propósito. Amén, así de que en el día de hoy déjeme decirle que vamos a ver entonces de qué es que el Señor nos va a hablar en este día. Hemos venido acá a un lugar a ser instruidos, hemos venido acá a ser instruidos por la palabra que viene directamente de Dios. Pero dijo mi esposa, quien abrió el servicio en este día, de que acá pues no son solo letras, que ciertamente es un libro que pueda parecer a cualquiera, pero es un libro que trae un fundamento mayor, trae en sí intrínseco un espíritu que da vida, un espíritu del cual dijo Pablo, porque las letras en sí matan, pero el espíritu vivifica, el espíritu da vida. Así de que si nosotros queremos ser vivificados en el espíritu, tenemos que tomar lo que es la esencia de la palabra del Señor, y eso es el mensaje que viene directamente del trono de la gracia de Dios. Amén. Así de que en el día de hoy vamos a ver qué es lo que Santiago escribe a esta iglesia. Déjeme decirle que en el versículo 1 del capítulo 1 de este mismo libro de Santiago, el apóstol Santiago comienza hablando de que él escribe esta carta o esta epístola a un público general, a un pueblo que escuche lo que él va a decir. Y él escribe, según el mismo Santiago 1:1, a las 12 tribus que han sido dispersas, a las que han sido llevadas a diferentes partes del mundo a causa de la muerte de Esteban. Usted se recuerda que Esteban fue muerto, fue apedreado. Cuando Esteban dice que estaba ya para morir, puesto de rodillas, dijo: Señor, no les tomes en cuenta ese pecado, según dice en el libro de Hechos 7:55. Pero cuando nosotros vemos cómo es que a través de la muerte de Esteban comienza la persecución para la iglesia, comienza lo que se conoce como diáspora o dispersión del pueblo de Dios, huyendo por sus vidas, llevando a diferentes lugares lo que en el mensaje de Dios se conoce como evangelismo. Así es de que no piense que ellos huían porque tenían temor por sus vidas. No, Dios había puesto ese propósito, porque recuerde que la palabra establece que ni la hoja de un árbol cae sin que Dios tenga conocimiento de ello. Así de que Dios tenía ya fundamentado cada uno de los acontecimientos que habrían de existir. Y cuando Dios permite la muerte de Esteban, aquel que la palabra declara que fue el primer mártir, del cual algunas versiones bíblicas dicen que hasta Cristo se puso de pie a recibir al primer mártir que llegaba al cielo. Así de que cuando eso comienza, Santiago escribe esta carta para dar a conocer a todos los que se habían dispersado, a las 12 tribus que habían tenido que huir a causa de la persecución que los emperadores y los religiosos estaban haciendo a la iglesia. Amén. Pero recuerde que Santiago era un medio hermano de Jesucristo. O sea, en la carne eran hermanos con María, aunque el padre terrenal, pues Jesucristo, ya sabemos su historia, pero Santiago era hijo de José. O sea que eran medios hermanos en sí solamente por madre. Pero este Santiago del que vengo a hablar es aquel que era líder de la iglesia de Jerusalén. Vamos a ver entonces cómo este líder amoroso, cómo este líder deja llevar carta por amor a aquellos que están distantes, no están con él. Están distantes puesto que estuvieron con él, pero a causa de la persecución de estos tiempos tuvieron que apartarse e irse a diferentes lugares. Pero vean cómo es el mensaje de Dios a través de esta carta de Santiago. Porque Santiago es consciente
Santiago reconoce que fueron 12 tribus que a su tiempo estuvieron juntas. ¿Por qué cree usted que esta iglesia Dios me permite llamar Reino Unido? Porque nosotros nos conectamos bajo un mismo sentir. No es el hecho nada más de poner un nombre, es el hecho de reconocer que en un tiempo las 12 tribus estaban conectadas, estaban unidas, estaban bajo un mismo gobierno. Dios comandaba a esas 12 tribus y era un reino que estaba unido. Pero luego el reino que fue para el norte con 10 tribus y el del sur se fue con 2 tribus, llevado por Babilonia. Así de que en ese entonces las 12 tribus estaban conectadas y Santiago reconoce que esas 12 tribus estuvieron en un tiempo bajo una misma visión, bajo un mismo sentir. Y en la carta que por revelación del Espíritu de Dios llega, porque recuerde que toda la palabra del Señor ha sido revelada por el Espíritu de Dios, dice 2 Timoteo 3:16. Así de que cuando ese sentir llega a Santiago, la revelación de que ciertamente están dispersos, que aunque no pueden comunicarse, puesto que no hay como ahora los medios factibles en los cuales usted toma un celular, ve por la televisión o lo que sea, pero él sabía que solo tenía que haber un medio en el cual Dios unificara el sentir y la fe de cada uno de ellos. Así de que Santiago, como líder de la iglesia de Jerusalén, viene y entrega esta carta y la hace ver a todos aquellos que están en diferentes lugares, pero bajo un mismo propósito. Con esto yo le estoy diciendo, las iglesias han sido levantadas bajo ese mismo sentir. Las iglesias pueden estar una en cualquier país que usted se pueda imaginar, pero si están todos caminando bajo la misma doctrina, bajo la misma verdad, son hermanos que están siendo preparados en diferentes lugares para que a su vez cumplan la misión de llevar el evangelio a diferentes lugares. Amén. Así de que vamos a ver cómo es que entonces Dios habla a través de la revelación que le entrega a Santiago. Pero déjeme decirle que Santiago realmente la carta que él envía es más que todo para exhortar al pueblo. La carta que él envía es para reprender lo que ellos están haciendo incorrecto. O sea, las cartas que ellos mandaron, la mayoría de ellas, en este caso como Pablo lo hizo, a iglesias pastorales, a líderes que eran pastores de diferentes iglesias. Ahora viene Santiago y está hablando a una iglesia para exhortarla. O sea, la iglesia necesita ser exhortada. La iglesia necesita reconocer que así como dijo Pablo a Timoteo, hey Timoteo, tú tienes que exhortar, tienes que reprender, tienes que redarguir, porque llegará el momento en que no habrá en ellos el sentir, o sea, no habrá en ellos el poder determinar cuándo la sana doctrina viene y cuándo termina. Para eso necesita exhortación el pueblo, necesita reconocer cuándo se está saliendo del orden de Dios. Así es de que cuando Santiago escribe esta carta, él lo hace para exhortar a la iglesia y le hace saber qué es lo que no están haciendo bien. Así es de que cuando vimos el principio de la carta, vemos cómo cómo Santiago comienza hablándole de una manera amorosa. Dice, hermanos míos. ¿Se da cuenta usted del amor con el que él les habla? Él no les habla de una manera con que hijos hagan esto, hijos hagan lo otro. No, él dice, hermanos míos, cercanos a mí, mi sentir y mi corazón está con vosotros. Yo estoy con ustedes, ustedes conmigo, porque uno solo nos unifica en el sentir que es Dios mismo. Así de que él se acerca bajo un mismo sentir. Pero ¿por qué viene Santiago a hacer tal exhortación a este pueblo? Déjeme decirle para que entendamos mejor el mensaje que Dios envía, que en los tiempos antiguos en Israel se les hacía tributo a aquellos que eran superiores, a los emperadores, a todos aquellos políticos que tenían un cargo. Usted se recuerda por qué fue que entonces Herodes quiso matar a Jesucristo, porque llegan entonces aquellos 3 pastores y dicen, no, es que ha nacido el rey de los judíos y venimos a adorarle. Pero él no quería que alguien lo suplantara. Él se sentía el superior en ese entonces de la existencia del lugar donde él estaba ubicado. O sea, cada uno de ellos recibía pleitesía. Pasaba un religioso, ellos le rendían pleitesía. Pasaba un rico, ellos se le arrodillaban. Y por eso era de que había surgido entre ellos un espíritu que era de idolatría, como en estos tiempos, lo cual miraremos más adelante. Pero ¿por qué es que entonces Santiago viene y les hace reconocer que hay diferencias? Usted se da cuenta en el día de hoy. En el día de hoy también se marcan diferencias. Estoy hablando en cuestiones terrenales, pero hablaré también en cuestiones espirituales, en cuestiones congregacionales. Pero usted se da cuenta allá afuera, desde tiempo antiguo, bueno, viene Abraham Lincoln y dice, bueno, voy a abolir la esclavitud, la voy a eliminar, la voy a cancelar. Pero aún hasta el día de hoy usted se da cuenta que allá afuera las masas se dividen.
Usted se da cuenta que hay grupos blancos que toman unos lugares y que le dan otros a los morenitos. Hay grupos que también dividen a los morenos, a los blancos, a los hispanos, a los de piel amarilla, a los de piel gris, o sea, a los asiáticos, a cualquiera, pero hay diferencias hasta el día de hoy. Hay grupos que se han dividido entre sí de manera mental. Porque si usted se da cuenta, hay quienes allá afuera blancos que ellos no hacen acepción. Ellos tratan igual a un hispano, tratan igual a un blanco, a un moreno, pero los que no conocen de Cristo hacen una diferencia sin importar cuál sea la raza, el color o la religión. Así es de que hay diferencias, déjeme decirle, porque hay diferencias raciales, hay diferencias de origen, hay diferencias también que la sociedad marca en cuanto a las posiciones sociales. Y es a eso a lo que Santiago llega. Vamos a ver más adelante por qué es que eso en el mundo hasta el día de hoy se sigue marcando. Eso se puede esperar del mundo, de la sociedad, se puede esperar de aquellos que ignoran lo que es la dirección que Dios quiere que cada uno de los creados lleve. Porque recuerde que nosotros somos creación de Dios, pero si nosotros nos sometemos como creación de Dios, nos convertimos en hijos suyos, entonces los privilegios como hijos vienen a ser y no solamente como creación de Dios. Es por eso que si nosotros solo somos creación de Dios, no recibimos el privilegio que Dios tiene para cada uno de nosotros como hijos suyos que somos. Amén. Así es de que la herencia, déjeme decirle que no la recibe cualquiera. La herencia, salvo que sea alguien que quiera de buen corazón donar algo a alguna institución o a alguna persona, podrá quedar herencia a alguien que no es directamente lo que ha salido de él. O sea, su extensión, sus hijos, son aquellos que son en primer lugar, aquellos que heredarán todo lo que el padre o la madre de familia dejaron como bienes acá en la tierra. Amén. Así es de que ahora vamos a hablar de que allá afuera ciertamente, por ignorancia, los impíos, los incrédulos, aquellos que no tienen el conocimiento de Dios, pueden tal vez marcar diferencias. Diferencias de color, diferencias raciales, diferencias de origen, diferencias de nivel social, cualquier tipo de diferencia que puedan marcar, porque le encuentran una excusa a todo para hacerse ellos sentir mayor. El fin mayor de ellos no es el hecho de que hagan menor a alguien, sino que ellos se sientan superiores. En una competencia, el hecho no es que alguien pierda, sino que el que ganó minimice a aquel que perdió. Así de que yo me recuerdo en la entrada del estadio de allá de mi pueblo, dice: triunfo sin orgullo, derrota sin amargura. O sea, la competencia en el deporte tiene que ser por deporte. Es una competencia nada más en el cual ellos se entretienen para hacer deporte nada más. Pero la competencia en estos tiempos más bien lo que hace es minimizar, humillar a aquel que ha perdido. Entonces, ¿por qué es que si esa diferencia se marca en el campo secular, cuál es la diferencia que el pueblo de Dios está teniendo ahora como iglesia? Recuerde que Santiago está hablando a la iglesia. No está hablando a otro grupo cualquiera, está hablando a la iglesia. El mensaje que viene en el día de hoy tiene que ser para la iglesia. Así de que en el tema de hoy es la ley real. Comencemos viendo que es una ley. Recuerde que nosotros como ciudadanos de acá de este país, nosotros estamos sometidos bajo las leyes de este país. O sea, si este país dice, no, de esta carretera usted la debe transitar o manejar a 35 millas por hora. Pero si usted va a 60 y el policía lo para, ¿cree usted que si usted se presenta a la corte, usted tiene el derecho a refutar y que no le entreguen un ticket por lo que hizo? No, porque las leyes fueron hechas. La palabra establece en el libro de Romanos 13 que las leyes de acá de la tierra fueron establecidas para los hombres, pero instituidas por Dios. Y aquel que falta a las leyes terrenales, dice que falla a aquel que las instituyó. O sea que si usted tiene conocimiento de qué es lo que debe hacer y no lo hace, automáticamente al autor de las leyes es aquel al que usted le está fallando. Amén. Así de que una ley, déjeme decirle que es un mandato. Una ley es un mandamiento, es una ordenanza, es una orden. Es por eso que es ley. No es opción. Si usted no quiere cumplirla, entonces tiene que someterse a las consecuencias. Pero si es ley, es algo a lo que usted se tiene que someter. Es algo sobre lo cual usted tiene que caminar, porque es un mandato, es una orden, es algo establecido por una autoridad superior que tiene el derecho a establecer esa ley. Amén. Pero veamos entonces qué es lo que Santiago manifiesta en la lectura que tuvimos. Ve usted que Santiago empieza diciéndoles que su fe sea sin acepción de personas. En el versículo 1 él comienza con una plataforma, comienza con una base.
Dije que en el principio del versículo 1 él comienza diciendo, amados, hermanos míos, hermanos con los que estamos conectados espiritualmente bajo un mismo sentir, hermanos que queremos hacer lo mismo para agradar el corazón de Dios. Lo que Él quiere es que lo que Él está sintiendo los otros también lo sientan y por ende funcionen de la misma manera para hacer cumplir el deseo de Dios con cada uno de ellos. Amén. Así es de que Él comienza diciéndole, sea entre vosotros sin acepción de personas. ¿Qué es acepción? No es diferenciar a alguien, no es hacer a alguien diferente a lo que realmente es. Déjeme decirle que en el libro de Salmos 7:11 la palabra establece que Dios es justo y ama su justicia, y todo hombre recto mirará su rostro. O sea, lo que Dios busca a través de esta expresión que viene a través de Santiago es que ellos apliquen justicia. Y dice, vosotros hacéis acepción de personas, o sea, diferenciáis. Pero vea más que eso, dice, si entre ustedes no se entiende lo que yo estoy hablando en este momento, pondré entonces un ejemplo, porque es uno de tantos en los cuales ustedes fallan. Y vea que en el versículo 2, él comienza diciéndoles que ciertamente ellos necesitan caminar, porque dice que viene un hombre rico, con anillo y con ropa espléndida que entra a la iglesia, pero viene otro pobre, andrajoso, que viene mal presentable. Pero dice, ¿acaso no tomáis vosotros al hombre con ropa espléndida, con anillo, y le decís, siéntate aquí? Y lo tratáis de una manera diferente. ¿Y acaso no decís al pobre andrajoso, hey, vente tú para el fondo, mantente de pie, o si quieres siéntate en el piso, que dice otra versión, siéntate en el piso y siéntate bajo mi estrado? Vea qué diferencia. Yo me recuerdo, alguien me decía, alguien que viene a la iglesia, me decía que estuvo en una iglesia donde llegaba apóstoles y que les decía que solamente aquellos que tenían negocios podían recibir unas clases que él iba a dar en privado. O sea, clases de las cuales había que pagar. Había diferencia entre aquel que no podía porque no tenía un negocio y otro que sí estaba ya con negocio y podía pagar lo que él cobraba. O sea, si la doctrina es buena, la palabra establece, si la miel te es deleitosa, si te es agradable, compártela con tus hijos. Si aquello que tú recibes de la palabra es algo que te trae beneficio, ese es el propósito por el que la palabra dice, lo que de gracia recibiste, dad de gracia, dad como regalo. Porque aquello que nosotros recibimos, déjeme decirle, que usted lo debe plasmar, no porque nosotros merezcamos, no porque seamos diferentes, no porque tengamos estudio o cualquier situación diferente, pero Dios en su infinita misericordia extiende su favor no por nosotros, puesto que si en mí ha puesto algo que yo debo compartir, el final de ese algo no soy yo, sino es aquel que va a recibir lo que Él ha puesto en mí, porque yo soy solo instrumento, un caudal a través del cual Él se va a manifestar, pero a través de mí a aquellos a los cuales Él quiere llevar el mensaje. Amén. O sea, el propósito no es que el perfume caro quede en ese frasco que Él ha preparado, en el que ha pulido, en el que Él ha pasado en pulimento de oro, para que quede ese perfume dentro de ese frasco. No, el perfume que está puesto en ese frasco es para que ese frasco lo lleve y lo haga lucir a aquellos que necesitan sentirlo. Amén. Es por eso que cuando la palabra establece, Santiago habla acerca de aquellos que cómo hacen diferencia de personas. Yo me recuerdo donde nosotros nos congregábamos antes, llegaban algunos comerciantes, dueños de negocios, de tiendas y de diferentes lugares, y el pastor de donde asistíamos los ponía en la primera fila. Mas Jesucristo viene y Él proclama que no es lo correcto, que no es lo humilde, porque Él dice, no seáis como los fariseos religiosos, que les gustan los primeros asientos en las sinagogas o las sillas más importantes en las mesas. Y yo me recuerdo, los hacía sentar enfrente y algunos se sentaban y así como un poco humillados. Una vez yo platiqué con uno de ellos que ya no llegaba a la iglesia y le digo, ¿por qué ya no ha llegado a la iglesia? Y me dice, me siento mal estando yo enfrente para que todos me vean como que yo fuera un ejemplo. O sea, la gente, por no tener el conocimiento de la palabra, hace algo que se llama antibíblico para poder quedar bien dentro de la sociedad.
Pero déjeme decirle que en el libro de Colosenses 3:23 Dios establece una gran verdad. Y en esa dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. O sea, nuestro fin cuando hemos sido llamados no es el hecho de que yo haga algo para agradar a alguien. Es el hecho que yo agrade a aquel al que me está usando con ese propósito. O sea, si yo soy un instrumento de Dios, tengo que someterme a la voluntad de aquel que me ha enviado como su instrumento. Amén. Así de que Santiago llega y comienza diciéndoles a ellos, y no vosotros hacéis acepción de personas. Pero déjenme decirle que Jesucristo condena la actitud de los religiosos. Jesucristo no acepta la actitud que aquellos religiosos llevan. O sea, ellos, por eso dice que vosotros hacéis sonar campana, hacéis hacer ruido para que os escuchen cuando vais, para que todos os hagan pleitesía. Y les gustan las salutaciones en las plazas y que todos le llamen maestro, rabí. Dice Jesucristo, pero hey, uno es el maestro y ese es el Cristo y cada uno de vosotros todos sois hermanos. Amén. Así de que Jesucristo comienza hablando de que nosotros tenemos que llevar un orden de humildad. Recuerde que aquel que dijo, hey, yo siendo rey, dejé mi trono, me hice hombre, me hice humilde, vine a morir en una cruz, dice Filipenses 2, y dice Filipenses 2:5, que por eso fue que Dios entonces lo enalteció hasta lo sumo, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor para honra de Dios el Padre. Amén. Así es de que ese es el favor que nosotros debemos escuchar. Por eso es que Santiago les pone ejemplo. Y él les dice, ¿no entendéis mis palabras? Pues os pondré un ejemplo en que vosotros no sois misericordiosos, no sois justos, porque vosotros hacéis acepción de personas. Usted se ha dado cuenta en muchas congregaciones que hay muchos que tienen ciertos privilegios, aunque no anden conforme a la palabra del Señor. ¿Ha visto cómo se evaden la verdad de Dios para poder cumplir instintos o intereses personales? O sea, es evidente lo que Santiago escribía en ese entonces, pero no para una iglesia solo de ese entonces. La iglesia, cuando Jesucristo habla a través de Apocalipsis 1 y comienza las 7 salutaciones a las 7 iglesias del Asia Menor, déjeme decirle que esas 7 salutaciones son para las iglesias de todos los tiempos, de cómo iríamos nosotros caminando, cómo la iglesia se iba a manifestar, cómo la iglesia se iba a salir de la verdad y cómo entre todo una sola iglesia, que es la iglesia verdadera de Cristo, la iglesia de Filadelfia, dice Apocalipsis 3, es la única que se va a mantener para poder entonces brotar de entre toda la perdición, para ser ejemplo entre todas las multitudes. Amén. Nosotros como iglesia hemos sido llamados a ser espejo. O sea, todos harán lo que quieran, pero si nosotros somos conocedores de la verdad, esa verdad a nosotros nos obliga a que caminemos firmes en aquello que Dios ya ha establecido y seamos nosotros el reflejo de todos aquellos que no han escuchado la verdad de Dios. Amén. Así es de que dice, pero ¿cuál es la diferencia en el trato? La diferencia en el trato que ellos daban es la diferencia conforme a lo que ellos esperaban recibir. Usted se da cuenta en estos tiempos, hay muchos tratan diferentes a diferentes personas, no porque realmente se lo merezcan, sino porque hay algo de por medio que ellos quieren sacarle un beneficio. Yo me doy cuenta, conozco a un señor muy adinerado de acá del área. Y él, una vez platicando, le digo, pero va a la iglesia de vez en cuando, pero cuando voy me siento en la parte de atrás. O sea, él nada más llena requisito para que la sociedad diga que tal persona estuvo presente en una iglesia. ¿A quién vamos a engañar? ¿A quién vamos nosotros a confundir? Si nosotros somos conscientes de que Dios estableció una verdad en su palabra y sobre ella caminamos, nosotros estaremos agradando el corazón de Dios por cumplirla. Pero si nosotros, déjenme decirle, no agradamos al corazón de Dios, Jesucristo dijo, gloria de hombre no quiero, sino gloria de aquel que me mandó a hacer su voluntad. Amén. Así de que bajo eso nosotros caminamos. Pero Él les pone 2 ejemplos. La diferencia en el trato está conforme a lo que ellos esperan recibir de beneficio. O sea, ellos saben que un rico puede sacar beneficio en ellos, pero un pobre, ¿qué beneficio le va a sacar? O sea, dejamos el campo espiritual para caer en el campo carnal. En las iglesias hay un conflicto mayor en ese campo.
Las iglesias ciertamente están formadas por cantidades de personas, que es la congregación, pero dentro de la congregación, déjeme decirle que hay ciertamente tres clases de personas. Está una clase de personas que ciertamente llegan solamente por llegar, que no conocen de Cristo. Hay otras que ciertamente llegan con un propósito, con un motivo correcto, porque quieren escuchar de Cristo. Pero hay otras que están conectadas entre las dos creencias. Hay otras que creen y no creen y por lo tanto se convierten en aquellas que fácilmente caen bajo las redes del enemigo. Escuchan, sí, porque también dijo el apóstol Santiago, porque ciertamente Satanás y los demonios conocen de la existencia de Dios y le temen y tiemblan, pero no se someten a la voluntad de Dios. Amén. Así de que, pero ¿qué es lo que Santiago quiere que nosotros hagamos? Valoramos nuestro criterio con los demás. Nos convertimos en jueces nada más. Nos convertimos en aquellos que decimos, oh, esto es correcto o incorrecto. Desplazamos a aquel que está en el trono como juez y queremos convertirnos en jueces. Vea qué es lo que dice en este versículo 4 de la lectura que tuvimos. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Usted sabe que lo malo es lo contrario a la presencia de Dios. Lo bueno es lo que viene de Dios. Por eso cuando en el libro de Lucas 6:45 dice, porque el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Porque por los frutos que cada uno de nosotros da a conocer, es el resultado de aquella siembra que ha hecho al principio. O sea, ¿qué clase de árbol somos nosotros? Si somos árboles, como dice en el libro de Salmos 1:3, si somos árboles plantados junto a corrientes de agua, que damos nuestro fruto a tiempo y nuestras hojas no caen, y todo lo que tocamos prosperará, como árbol, déjeme decirle que esos frutos tienen que ser frutos beneficiosos, frutos de bien, frutos de provecho, frutos generacionales, frutos que llamen herencia, frutos que lleven el reino, frutos que expongan a Cristo donde vamos, frutos que nuestro testimonio sea un estilo de vida para que caminemos en Él cada uno de los días que vivamos. Amén. Así de que, ¿cuáles son los frutos que nosotros estamos dando? El apóstol Santiago dice que nosotros nos convertimos en jueces con malos pensamientos, con aquellos pensamientos que nosotros pensamos en nuestro criterio, como dijo el proverbista, que somos sabios en nuestra propia opinión. Pensamos que lo que hacemos es lo correcto humanamente pensando, pero no con la sabiduría que desciende de lo alto. Amén. Así es de que venimos nosotros con un motivo incorrecto. Por la acepción de personas, caemos en pecado en vez de llevar bendición. Usted ha visto muchos grupos en las iglesias, muchos hermanos que llegan con motivos incorrectos. No llegan a escuchar para ser ellos edificados en la palabra del Señor. Llegan solo quizá para ver cosas incorrectas. Solamente ven los defectos y no las virtudes del lugar y el momento en el que están pasando. Llegan solo a juzgar, a ser jueces y a determinar, hey, ¿viste aquella o aquel que viene así o asá? ¿Viste que hizo esto o aquello? En vez de concentrarse en la razón por la cual han llegado al lugar donde se encuentran. Estoy en el parque, me pongo a correr y a gritar. Estoy viendo un partido de fútbol, yo aplaudo, grito y hago lo que sea, pero si estoy acá, es porque estoy en un lugar reverente donde Dios me va a dar dirección, Dios va a dar una información de la cual yo tendré que hacer uso, porque por esa información yo también seré justificado o seré condenado en el momento en el cual yo sea presentado a juicio. Amén. Pero a veces nos presentamos, déjeme decirle, de una manera incorrecta. Pero es tan importante reconocer, usted se da cuenta en este tiempo, se da cuenta en el mover de esta sociedad, cómo se ha distorsionado la palabra, cómo hemos caído, tal vez saliéndonos de la iglesia tradicional, pero cayendo bajo el mismo costumbrismo. Muchos que antes quizás se sentaban a escuchar misa o lo que sea y se conformaban con eso. Pero ahora surgen iglesias o congregaciones, grupos masivos que se sientan ciertamente, pero no a escuchar a Dios, sino a escuchar a aquel que está hablando. Jesucristo habla a su pueblo diciendo, porque ciertamente escribas y fariseos se sientan a escuchar la didáctica de Moisés. Decid lo que ellos dicen que hagáis, pero no
como ellos lo hacen, porque ellos dicen, mas no hacen. Exponen la verdad de Dios, pero no la practican. Muchos dan mucho conocimiento, pero no viven lo que ellos hablan. El apóstol Santiago 1:24 dice, porque no seáis oidores olvidadizos, sino poned por obra la palabra, hacedores de la verdad de Dios. Dios Cristo vendrá por una iglesia, no porque tenga mucho conocimiento, vendrá por una iglesia que, así como dice en el libro de Lucas 23:43, cuando aquel ladrón, el malhechor que está en la cruz a la diestra de Cristo le dice, hey Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero Jesucristo le dice, de cierto te digo, que hoy, en este momento, porque te quedan minutos o segundos de vida, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesucristo viene por un corazón arrepentido. Jesucristo viene por un corazón genuino, por un corazón que reconozca el señorío de Dios, por un corazón que reconozca que la obra que fue hecha en el Calvario no fue una obra para que se transicione de manera tradicional en Semana Santa, que se vea en un libro que una obra fue hecha. No, es una obra de la cual el apóstol Pablo dice, para que no sean muertas, para que no queden al lado las palabras que fueron escritas en la cruz. La palabra de la cruz, déjeme decirle que fue una obra única, una obra tan trascendental que si la humanidad entendiera cuál fue el poder que fue realizado en la cruz del Calvario, reconocerían que generaciones tras generaciones que antes de Cristo iban al infierno, ahora después de Cristo, después de la obra que Él realizó en el Calvario, su sangre que aún sigue rociando a través de las generaciones hasta el día de hoy, han tenido vida a causa de esa obra que para muchos es simple, de aquel que se hizo vergonzoso, que se hizo humillado, escupitado, aquel que se hizo herido fuera de la ciudad de Jerusalén para vergüenza de todo el pueblo, pero su vergüenza nos dio a nosotros el privilegio, el beneficio de alzar nuestro rostro y de reconocer que ya no somos esclavos de él, del pecado, sino ahora somos herederos del reino a través de aquella obra que Cristo hizo en la cruz. Amén. Es una obra que para muchos quizá parezca que no tiene importancia. Alguien me dijo en el lugar donde yo trabajo, no, a nosotros no nos importó la resurrección de Cristo, porque la Biblia en ningún lugar hace homenaje al nacimiento de Cristo. Nosotros celebramos la muerte de Cristo. Y le dije yo, ¿y qué de sobrenatural hay en una muerte física? ¿Qué de sobrenatural hay que un hombre muera? Pero ¿qué hay de sobrenatural que un hombre resucite? Es tras esa resurrección la que usted y yo cobramos vida. Podemos morir físicamente, pero después de la muerte, la cruz del Calvario es la que nos da vida, aquella que nos levantó, aquella que dice Efesios 4:12, porque se levantó llevando cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y aquel que se levantó, ¿no fue acaso aquel que bajó? ¿No fue aquel que se levantó, que llevó consigo la cautividad, diciéndole a la muerte, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Y tu sepulcro, dónde está tu victoria? ¿Acaso me retuviste? ¿Acaso no soy el primero que rompe los cielos para que los que siguen después de mí tengan un lugar ya habitable? Usted y yo ciertamente no teníamos ese privilegio. Pero cuando Jesucristo se va a preparar morada en aquella gran mansión de Dios, déjeme decirle que cada una de esas moradas tiene un lugar especial, porque la cruz del Calvario nos hizo acepto en Cristo Jesús. Amén. Así de que ¿cómo nosotros vamos a recibir lo que nosotros merecemos en Cristo? El versículo 5 dice así: ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? A los pobres de este mundo. A los pobres, dice ese mismo versículo, materiales, pero ricos en fe, para poder ser herederos del reino venidero, del reino de Dios, del reino eterno. ¿Por qué cree usted que los dones espirituales están mayormente recostados sobre los pobres? ¿Acaso se jactan los ricos diciendo que tienen dones espirituales? Y si los tienen, son dones que no vienen de Dios. La palabra establece en el libro de Santiago 4:6, cuando todos aquellos jactanciosos, aquellos altaneros, arrogantes que dicen que tienen dones de Dios llegan, vengo a la palabra y establezco si es verdad. Santiago 4:6 dice, porque Dios
retiene, rechaza a los altivos y da gracia a los humildes. Los humildes son aquellos pobres de corazón, rico en fe, que han recibido el bien de Dios a través de su fe en Cristo Jesús. Amén. Así es de que como nosotros entonces vamos a reconocer si soy yo uno de los homenajeados por ello. Son ellos los que tienen una postura humilde delante del corazón de Dios. Aquellos ricos, aquellos altaneros, aquellos arrogantes, déjeme decirle que en esa iglesia antes ellos le levantaban pleitesía y se sentían ellos arrogantes por el bien material que tenían. Pero a su vez, dice el versículo 7, que ellos blasfeman contra el nombre de vuestro Señor. Porque los ricos se sienten independientes. Los ricos se sienten que no tienen necesidad de nada y por ende no les importa la obra de la cruz. Jesucristo dijo, porque no podéis servir a dos señores, o a Dios o a la riqueza, porque amarás a uno y aborreceráis al otro. Le seráis fiel a uno e infiel al otro. No podemos vivir en un mundo en el cual hay duplicidad de bienes. Ciertamente Dios nos bendice, pero nos bendice conforme tengamos un corazón que sea mantenido en humildad a Él, que nos entreguemos a lo que Él delega. Y no quiero que se malinterprete. Hay ricos, sí, que también Dios los acepta, pero ricos que han establecido sus bienes para que el reino de Dios se establezca a los lugares donde tienen que ser establecidos. Hay ricos que han sido bendecidos por Dios, sí, y ricos que han llevado su bien para que Dios se lo multiplique para el propósito de su reino. Amén. Así de que por su maltrato a los ricos, los pobres eran maltratados. Los pobres eran llevados a los tribunales, eran llevados porque los ricos los llevaban por su maltrato. Y hasta el día de hoy, usted se da cuenta que muchos de los ricos hasta el día de hoy aún hacen uso de su autoridad para poder pisotear la dignidad del pobre, lo cual está tan lejos del corazón de Dios. Amén. Muchos ricos se presentan a las iglesias solamente, ciertamente, por cumplir aquello que la sociedad demanda. La pregunta de la sociedad es, ¿estás yendo a una iglesia? ¿A qué iglesia vas? ¿Cuál es tu pastor? Y quiero evitar ese comentario y asisto a un lugar para estar bien delante de la sociedad, porque a su vez saco beneficio. Pero, ¿cuál es la ley real? ¿Por qué el tema de hoy se llama la ley real? ¿Cuál es esa ley que nosotros debemos caminar en ella? En el versículo 8, y este es el centro, de lo cual quiero que usted y yo nos llevemos en nuestro corazón. Vemos ejemplos afuera, sí. Vemos modelos que no necesitamos nosotros seguir. ¿Cuál es la ley real que Dios establece sobre la cual nosotros caminemos en ella? Dice en el libro de Santiago, siempre en su capítulo 2. Y veamos el versículo 8, porque ese es el centro de aquello que nosotros vamos a ver. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. La ley real, la ley que marca el cumplimiento de todas las leyes que usted pueda imaginar, es esa que Dios estableció. La ley real está sobre todas las leyes. Y cuando Jesucristo fue encarado por los religiosos, la palabra establece que cuando Jesucristo caminaba, se le acercaron los saduceos para hacerle preguntas acerca de la resurrección. Un grupo religioso que no creía en la resurrección llegan a Jesucristo. Usted lo ve en el capítulo 22 de Mateo. Pero vamos a ver sus versículos 37 al 39 para ver qué fue lo que Jesucristo le respondió. Porque se presentan los saduceos y le dicen a Jesucristo por ignorancia de la palabra, pero por conocimiento de la sociedad, lo cual no trae el beneficio a Dios. Y llegan los saduceos y le preguntan a Jesucristo: hey Jesús, tú que hablas de la resurrección, un hombre murió y no dejó descendencia. Y la palabra, la ley de Moisés dice
que por no haber dejado descendencia, el segundo hermano tiene que casarse para dejarle herencia a su hermano. Y no tuvo hijos y murió. Y así pasó el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo, porque eran 7 hermanos. Y ninguno dejó descendencia. Y la mujer murió después del séptimo. Y le preguntan a Jesucristo, en el día de la resurrección de los muertos, según tú, ¿mujer de quién será si vivió con los 7? Y Jesucristo habla a través de las generaciones, no solamente a los saduceos, sino a todos aquellos que caminan fuera de la verdad por desconocimiento y por dejarse llevar por el decir de las masas. Jesucristo les dice, erráis al leer las escrituras, porque en el día de la resurrección en el cielo ni se casarán ni se darán en casamiento, sino seréis como los ángeles. Pero vea usted hasta dónde llega Satanás tentando el corazón de Jesús, que entonces levanta a un grupo religioso como los muchos que hay en estos tiempos, y llegan los fariseos y le preguntan a Jesús, hey Jesús, maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento que hay en la ley? Pero Jesucristo le dice en el libro de Mateo 22, del 37 al 39, esta verdad la cual quiero que usted se lleve en su corazón. Dice así, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El versículo 8 dice, cuando Santiago habla a la iglesia, le dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Porque sigue diciendo en el 9, porque si hacéis acepción de personas, caéis entonces en pecado, y la misma ley os hace a vosotros entonces transgresores de ella. Y sigue diciendo en los versículos más adelante, porque el mismo que dijo en los mandamientos, no matarás, fue el mismo que dijo, no fornicarás. Así es de que el mismo pecado es para el que mata como para el que fornica. Y si de los mandamientos uno de ellos nos hace transgresores, nos hace caer en juicio, toda la ley, los mandamientos automáticamente para nosotros nos condenan. Porque la diferencia del hombre es, si fallo a un mandamiento, tengo 10, entonces cumplo a 9. Pero la ley de Dios es, si son 10 mandamientos y no cumplo uno, tengo 0. Porque no me hago merecedor de ninguno de ellos. Hubo una pseudo profeta, omito su nombre, que andando en Sudamérica hizo diferencia de personas dentro de la congregación mientras ella predicaba en su final, y sacó 3 grupos, los cuales la Biblia condena, y dijo, a mi diestra aquellos reyes de Dios que darán el equivalente a $1,000, a mi izquierda los príncipes de Dios que darán el equivalente a $500. Y luego preguntó a la multitud, si no están entre estos, ahora levante la mano aquellos que no tienen ni siquiera lo del bus para poder regresarse a su casa después de la iglesia. Y pasó un buen grupo de hermanos de la iglesia, y dije, algo bueno les levantará como ofrenda. Pero apuntándoles con el dedo dijo, a estos que ustedes ven acá, miserables, son malditos porque no tienen bendición de Dios. Son tierra seca, tierra árida, tierra infértil, porque en ellos no vale la pena sembrar.
En estos reyes, dijo, son tierra fructífera, tierra deseable, y en ellos hay que sembrar para que se multiplique la bendición. El hombre ha llegado a quitar los mandamientos de Dios para sentar sus propios mandamientos. Hay muchos líderes religiosos que tienen sus escuderos, sus guardaespaldas, sus aviones privados, pero desconocedores de lo que la palabra del Señor establece para ellos. La Biblia los trata como perros. Pero alabo a Dios, porque hay dos grupos que se están levantando. Un grupo que Satanás está haciendo levantar y que está multiplicando masas lastimosamente. Pero hay otro grupo, aquellos que aún vendiendo sus bienes, trabajando para poder costear sus gastos misioneros, están yendo a África para poder mitigar con su propio dinero el hambre de muchos. Hay algunos que ponen incluso yardas, ventas. Hay tiendas que se abren de ropa, de cosas usadas, con el beneficio para poder llevar el sustento a aquellos que están muriendo de hambre. Mientras un grupo se deleita en la carne, diciendo que son prósperos, porque como dijo un predicador que yo escuché personalmente, una señora me ofreció camisas usadas de su esposo y yo le dije no las acepto, porque no soy pordiosero. Yo soy hijo de un rey y por ende solo cosas nuevas yo debo usar. Hay un grupo que se está levantando para poder promoverse en la carne y engañar a muchos. Y hay otro grupo que está vendiendo aún lo propio para agenciarse de fondos, costear sus gastos e ir a mitigar necesidades de otros grupos para poder entonces traer vida y el evangelio sea reconocido en esos lugares. ¿De qué grupo somos nosotros? De aquel grupo que llega a la iglesia para poder ser edificados, para poder crecer, para poder inyectar en nuestros hijos el favor de Dios, para que sean mejores hijos de la sociedad. ¿O estaremos siendo influenciados por aquellos pseudos que en estos tiempos se están levantando para que con las palabras que Pablo dijo a Timoteo en Timoteo, segunda de Timoteo 4, del 5 en adelante, dijera: Timoteo, comienza en el 1 diciéndole: te ruego encarecidamente por la gloria de Dios y de Jesucristo, que juzgará a vivos y a muertos en su primera y segunda manifestación, que des a conocer la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque vendrán tiempos, dijo Pablo a Timoteo, que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se acercarán a maestros que conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus mentiras, conforme a sus fábulas, a sus historias, los apartarán de la verdad y los sacarán a la mentira. Pero recibe esto que dice Pablo a Timoteo en segunda de Timoteo 4:5: mas tú, Timoteo, sé sobrio, predica la palabra, evangeliza, haz uso del llamado que Dios ha hecho para ti. En estos tiempos, la ley real de Dios está escaseando y el amor al prójimo cada vez es menor. Llegará el momento en el que cada vez empeorará día con día. Jesucristo dice, hablando acerca de la gran tribulación: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero al que persevere hasta el que llegue hasta el fin, ese será salvo. La ley de Dios es que tú no veas defectos en tu hermano, que tú no veas
el defecto de las cosas, sino que veas las virtudes, el bien, porque dijo el salmista a Dios mismo preguntando: Señor, ¿quién entrará a tu santuario? ¿Quién entrará a tu presencia? Aquel que tiene un mal sentimiento contra su hermano, aquel que usa sus manos para hacer maldad. No. Jehová le dijo al salmista: aquel que sea de puro corazón y de limpias manos entrará al santuario a adorarle por toda una eternidad. Amén. Quiero invitarte, amado pueblo, a que te pongas de pie en esta bendita hora.